todos. Con esta palabra voy a dar con el título La razón de la existencia de la iglesia. Dios, hay una institución, dos instituciones que Dios estableció personalmente, es la familia y la iglesia. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 2, 18, después de la creación de Adán, después de la costilla, tomó uno de sus costillas y hizo las mujeres. Y lo trajo la mujer a Adán, y ahí empezó el principio del mundo. El primer casamiento, ¿quién es la mediación del matrimonio? Y el presentador de ese casamiento es nuestro Dios creador. Por eso en Mateo capítulo 16, 13 hasta el 20 está confesando el apóstol Pablo la confesión de fe sorprendente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ustedes, la confesión que hacen todos los días, los domingos. Nosotros, si nos olvidamos esto, estamos siendo engañados. Esta es la confesión de la creación. Pedro no sabía, porque Pedro confesó esto a través de la inspiración del Espíritu Santo. Por eso es muy importante esta confesión. Por eso Jesús sorprendió de esta confesión. Por eso está hablando que en Mateo 18, 18 está hablando así, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Por eso, ¿qué creyentes están siendo utilizados? A estos creyentes que están dando conclusión, que confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tiene que ser dirigido espiritualmente y ya se termina todo. No hay conflicto, pruebas, preocupaciones, comparaciones entre uno u otro, problemas mentales. No existe. Si tiene esto, no estamos dando el resultado. Por eso nosotros primeramente tenemos que ser sanados, y esa respuesta es tener la conclusión por Cristo. Por eso tenemos que saber cuál es el problema esencial. La esencial, si nosotros no tenemos la respuesta esencialmente, somos juguete de Satanás. Por eso la familia y la iglesia, para hacer el ministerio, es el departamento más importante, la familia y la iglesia. Por eso, hablando en otra forma, el lugar más ataca a Satanás es la familia y la iglesia. Si vemos la familia, parece que están trabajando, aquellos que trabajan mucho para sus instituciones de la iglesia, y molesta y ataca a esa persona. ¿Quién? Si es esposo o la esposa, entre las familias empieza a molestar para que no puedan orar, para que no puedan devocionar para la obra de Dios. Saca toda la fuerza. Por eso, si nosotros no expresamos, no analizamos espiritualmente, nos caemos todos. Por eso ataca continuamente en la familia. Ustedes tienen que saber. Ustedes tienen mucha experiencia de esto y ya saben cómo sea que la familia y que la iglesia no puedan ser unicidad y empieza a molestar para que destruyan. Es el único trabajo que Satanás hace. Todos los familiares que creen en Jesús lo destruyen. La iglesia que solo habla solo Jesús lo destruye a través de hablar mal a otras personas. Porque romper esa familia que cree en Jesús se termina. Él es la victoria de Satanás. ¿Cómo lo destruye? A los creyentes que están en sus familiares y en la iglesia hace para que no tengan entendimiento de la esencia espiritual. Esto es importante. Engaña totalmente para que no sepa espiritual.
Y la persona que no sabe lo espiritual, que no sabe la estrategia espiritual de Satanás, cuando alguien le habla mal, se enoja. Ah, tú solo crees Jesús, tú solo crees Jesús. Y empieza a pelearse. Y él tampoco sabe que está siendo engañado por Satanás. Él sabe lo espiritual, pero en realidad no puede entender y se enoja cuando alguien le habla algo mal y se siente mal. Ah, tú solo crees Jesús, yo también creo Jesús. Así engaña a Satanás y ataca espiritualmente. Característica de Satanás es engañar. ¿Qué cosa? Que no podamos entender la palabra. Si nosotros vemos esta semana, es el día de familia, día de matrimonio. Por eso, para que nosotros podamos entender este día y están festejando como aniversario matrimonial legalmente. Todos los días nosotros... Todos los días tiene que ser el día de matrimonio para ser uno. No solo este día, la iglesia también. Y entonces, ¿cómo podemos hacer? Solamente tenemos que desafiarlo según el pacto. Vamos a hacer bien. Todo el mundo quiere hacer bien las cosas. Nadie quiere pelearse, pero no se puede ser uno porque no tienen el pacto, porque les falta la palabra. Al faltar la palabra, no se puede entre nosotros. Aunque tengamos enemistad, no podemos y nos caemos. Por eso, lo más importante es entre unos a otros tiene que tener el conocimiento de la pareja. ¿Qué quiere decir la pareja? Es llenarle las debilidades de uno a otro, llenarlo, esa debilidad y estar juntos con ellos. Un matrimonio tiene que ser una pareja que ayuda unos a otros. No es pelearse y hablar mal de nuestros opuestos, sino por eso siempre entre los hermanos, los creyentes también tenemos que entendernos y llenarles la debilidad unos a otros. No decir las cosas, errores, equivocaciones de esas personas. Están todo el tiempo hablando mal de esas personas y inventan las cosas y viven cansados él solo. El filósofo famoso Voltaire dijo así, que nosotros tenemos dos ojos y explicó la razón. Un ojo es para ver la buena parte de la vida y el otro ojo es para ver una parte que podamos ver las cosas no buenas. Por eso, ¿por qué nosotros hacemos wink? Porque cerramos un ojo para que veamos el punto bueno nada más de nuestros opuestos. Con este significado nos está hablando. Creyentes, nosotros en qué situaciones, en cualquier lugar, tenemos que tener los ojos del evangelismo para salvar. Tenemos que salvar unos a otros. Todos somos débiles, empezando desde yo. Tenemos que ver los puntos buenos y hablarle bien. Vean los matrimonios. Cuando los matrimonios se hacen la naturaleza del evangelio y se termina. Si no se hace en la naturaleza del evangelio y siempre está criticando las debilidades del opuesto, entonces no pueden vivir ese matrimonio. Esto es la máxima esperanza y el deseo de Dios hacia nosotros. Esto es la existencia que existimos. A través de la palabra de hoy está hablando la razón de la existencia de la iglesia y Jesús está hablando. Jesús en su vida, las últimas semanas de día, está escrito en Mateo capítulo 21. A través de la palabra de semana pasada, está llegando en la entrada de Jerusalén y estamos viendo a Jerusalén, entrando a Jerusalén y en este capítulo de hoy está hablando que está limpiando el templo de Jerusalén. La razón que Jesús visitó al templo es porque no estaban haciendo la función esencial
del templo. Para tener la restauración de esencial del templo, visita al templo Jesús. En verdad, es la restauración de la esencia del templo. No es solamente en esa época, sino en esta época también es importante. Un estudioso está hablando así, que la iglesia de hoy es una iglesia que está adoptado al consumidor y es un estado que está caído como una tienda minorista. Y es una mercadería. No hablan de Satanás, no hablan que evangelicemos para todas las cosas para no dar la presión. Y hacen las cosas y hacen la palabra que no le gusta escuchar. Y hablan las cosas siempre, amen a unos a otros. Y vean como otras religiones hacen lo mismo. Como al gusto de los creyentes y todas las palabras y están transmitiendo así que Jesús es el Cristo, quien es la solución solución de todos los problemas. El evangelio de un color, el color original. Las personas, los creyentes, no les gusta escuchar las cosas de bíblicamente, sino quieren escuchar todo de moral, ética. ¿Qué es esto? Por eso las iglesias que hacen multiplicaciones hablan muchos mensajes de tocar el sentimiento, de emocionar. Y se reúnen y dan emoción a través de la palabra. Pero el problema es a través de ellos no existe los ojos y el corazón hacia mirar el campo. No hablan de evangelizar. Y ven cosas. La iglesia y evangelizar solo se hace a aquella persona que tenía cáncer y está vivo de vuelta. El campo de este mundo está alejado de Dios totalmente. Y están teniendo con 12 problemas espirituales y están cayendo a la destrucción eterna y está lleno de las almas de incredulidad. Si nosotros dejamos quieto esto, nosotros caemos todo al infierno. Y vamos a cambiarse a un estado de no frenar. Por eso la iglesia nuestra está haciendo el movimiento de invitación de nuevos creyentes y el primer D-Day es hoy de los remanentes. La semana que viene es iglesia de profesionales y los multiculturas. Hay muchas personas que no pueden venir a la iglesia por Corona 19 y también estamos invitando, por eso a través de línea, porque sienten presión. Por eso estamos haciendo invitación por en línea para que por lo menos puedan escuchar la palabra a través de la imagen y para que puedan tener la salvación. Y a los parientes y a los familiares que están lejanos, las personas que tienen presión, tienen que hablarle a ellos y a través de línea que puedan aceptar a Jesús y que puedan traer a ellos a invitar para aceptar a Jesucristo. Es una oportunidad muy importante. Esto es una importante oportunidad para aprovechar este Corona 19 a todos los parientes, a nuestros alrededores. Él tiene que recibir la salvación. Si existen aquellas personas, yo le hablé por pasos. Es muy bueno a través del teléfono móvil. Pueden llamar. ¿Por qué me llamaste? Nuestra iglesia está levantando un movimiento del evangelismo. Quiero que entres y veas. Y para que puedan aceptar a Jesús, tienen que llamar y regalarle algo. Y entonces van a reaccionar. Así nosotros podemos hacer varios sistemas para poder acercar, a transmitir a ellos, no creyentes. Jesús, la esencia
misión que Jesús mostró es: le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos podamos establecerse como protagonistas del evangelista. Primer punto es casa de oración para todas las naciones. Vamos a ver el versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todo lo que vendía y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. A través de la misión esencial de la redención, Jesús entra a Jerusalén y va hacia el templo y hace el trabajo de limpiar, purificar el templo. Si en Marcos capítulo 11, Jesús, cuando estaba entrando al templo, había los vendedores y entró primeramente al templo y vio todas las cosas, y cuando se anochecía, junto con 12 discípulos, fue a Betania. Y el día siguiente, bien temprano, va al templo y echó a todos los vendedores y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Lo dejó ellos dejaron todo destruido el templo. El horario de ese momento era el feriado de Pascua, que es el feriado más grande de los judíos. Y estaban todos los diásporas de todo el mundo y se juntaron todos en Jerusalén. Y para entregar el sacrificio en ese día tenía que llevar un sacrificio, un animal. Y en el exterior, y al venir a las provincias, tenía que entregar el sacrificio sin heridas. Y era muy imposible traerlo de afuera. Por eso, para la comodidad de ellos, habían personas que vendían los animales. Solamente tenía que dar el dinero para poder entregar el sacrificio sin heridas. Y para entrar en el templo tenía que pagar un impuesto del templo. Y cuando entregaban el impuesto del templo, en ese momento tenía un billete que estaba dibujado la cara del rey César, y esa cara de César tenía cambiadores para cambiarle esos billetes. Pero esta actitud empezó a transformarse en otras malas formas, y con el tiempo cada vez más era para los bienes, para buscar los bienes de ellos. Y en ese momento, ¿quién era el sumo sacerdote? Caifás. Recibía los dineros de los vendedores y cambiastas. Y en ese momento la cantidad del cordero era 236.500 ovejas. Y este cordero tenía que ser sacrificado con sangre. Y entonces, y cuando mata un cordero, sale como medio balde de sangre, y corría la sangre. Pero, y esto era un trabajo que nosotros, impensable, y en ese momento participaban a ese feriado del día de Pascua como más de 270,000 personas, porque este día era el día Passover, donde salieron de Egipto, el día muy conmemoratorio. Por eso la diferencia de los cambistas era muy grande, porque otro lado no había para cambiar ese billete del dibujo César. En una palabra, se desapareció desde hace mucho tiempo el funcionamiento original del templo, y estaban haciendo todo un negocio. Por eso Jesús volvió a este campo y le dice que el templo de Dios ustedes lo están haciendo como un cueva de ladrones.
El versículo 13 dice así, y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús retando a ellos y está explicando la esencia original del templo. Y esta palabra sale en Isaías 56:7. Y está hablando claramente qué función está haciendo. Yo os llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Va a ser la casa para orar todos los pueblos. En este significado quiere decir que no solo los judíos, sino los extranjeros, los gentiles también podían entregar el culto. Tenía un significado de la misión y más que nada era el lugar para encontrar Dios y con el pueblo. En una palabra, era un lugar para tener la comunicación del pacto con Dios. Ese campo es la iglesia. A través del culto tenemos que abrir los ojos de mirar el horario de nuestro Dios, de la época. Y depende de ese horario, nosotros podemos hacer el culto del pacto. Si nosotros solamente oramos con el pacto, como otras religiones, es igual. Vean los budismos, los catolicismos. En el católico, todos los gentiles en la oración que hacen oración de pedir, pero nosotros no. Tenemos que hacer la oración de orar por el pacto. Hoy vinieron haciendo con la oración del pacto. Para eso, nosotros, para que aferran el pacto, oración del pacto, y nosotros damos el motivo de oración el fin de año. Si nosotros no oramos, no somos los creyentes de la iglesia de Jehová. Esas personas que no oran el pacto, oración del pacto, están durmiendo espiritualmente. Quiero que hagan la oración del pacto. Esto es el camino rápido y el camino de la bendición y el camino de la respuesta para salvar a mí. Ustedes no se enojen porque no tienen la respuesta. Ustedes cuando se restauran ese pacto de Dios, ahora recién ahí va a dar la respuesta de Dios hacia nosotros. Por eso ustedes tienen que cambiarse la dirección que quiere nuestro Dios. Tienen que orar por esto. Por eso nosotros no hacemos esto y enojarnos porque no hay respuesta. No se puede hacer esto. Tienen que orar aferrando el pacto. El evangelista famoso Leonardo Leibling habló así, que Satanás nosotros nos hace estar vagos para que no podamos orar a nuestro Dios. Por eso nosotros no tenemos que caernos de ser lentos y ser vagos de no hacer el culto. Nosotros oramos y escuchamos la palabra de Dios. Aunque escuchemos muchísimas palabras a través de la oración, no oramos. La oración no es para ver y escuchar, sino tenemos que orar verdaderamente nosotros todos los días, una vez por día por lo menos. Y siempre tiene que haber un horario para orar. Como Daniel, que oró 3 veces al día. Es importante oración a tiempo en el momento, pero es muy importante tener una oración a tiempo. Siempre, por eso tenemos que hacer oración todos los tiempos. Vean en los campos, todas las oraciones de nosotros es la oración de nuestros campos, para los incrédulos, para no creyentes. Pero vean, los creyentes siempre están preocupados de las cosas carnales, de la economía, del problema entre unos a otros.
Por eso es muy importante transmitir el pacto. Quiero que ustedes oren verdaderamente. Siempre lo que yo ore es y para que nosotros en la iglesia me gustaría que tengan un cuarto de oración. Por eso yo cuando construí esta iglesia y construimos muchas habitaciones de oración. Algunos no saben ni siquiera que existen este cuarto de oración. Ustedes escuchando la palabra de Dios y dentro de esa palabra tenemos que buscar y encontrar la respuesta de la oración y tener la respuesta. ¿Qué es? ¿Cómo hacemos? Esta respuesta viene en nuestros campos. Sorprendentemente nos utiliza a nosotros. Dios utiliza a las personas que oran. Si nosotros vemos la iglesia primitiva y estaba la palabra evangelismo en la oración, siempre las tres cosas andaban juntos, la palabra oración y el evangelismo. Jesús, cuando se concentraba en la oración, se abría y llegaba el Espíritu Santo y se abría el campo y se levantó la obra de levantar la salvación. Palabra, oración y el evangelismo. Estos son los órdenes. Dios, la bendición del trono que supera el tiempo y el espacio. ¿Quién experimenta esto? Guarda espiritual, médico espiritual y embajador de espiritual. ¿Quién se hace? Las personas que oren. Le bendigo todo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos tengan esta bendición. Punto 2 es cumbre de 237, versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Está hablando cuál es el ministerio esencial de la iglesia. Todas las enfermedades donde tiene la sanidad de los enfermos, la función esencial tiene que hacer la iglesia. No es, o sea, conclusión, el ministerio de la iglesia es sanar y limpiar a los creyentes. Todas las suciedades de las semanas y los errores, los pecados, y venir a la iglesia y limpiarnos y para que siguiente semana puedan vivir concentrado en la palabra de Dios. En una palabra, esto es establecer como la cumbre espiritual de salvar a 237 naciones. Por eso la existencia de nuestra iglesia es la sanidad de cumbre de 237. Más que nada, 237 naciones y 5,000 tribus. Tenemos que dar la dirección hacia ahí. Esta expresión se enfatiza más de 237 naciones y 5,000 tribus. Dentro de este mundo hay 237 naciones y dentro de ahí viven los 5,000 tribus. Nosotros tenemos que ser evangelistas para salvar a ellos. Por eso nosotros tenemos que dar la dirección, estudiar y hacer el ministerio. Si nosotros hacemos este ministerio en el país, le decimos el evangelismo. Pero si nosotros hacemos este evangelismo en diferentes culturas, le decimos la misión. Por eso se divide el evangelismo local y la misión. Pero una cosa es solo igual, es solo por Cristo y es solo por la ampliación del reino de los cielos. Por eso nosotros para eso tenemos que investirnos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Todos los problemas, incidentes y problemas tenemos que limpiarlos espiritualmente. Espiritualmente, naturalezamente, y está hablando esto, que estemos llenos del Espíritu Santo. Solo Cristo, solo el reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo. Si recibimos, nosotros, mi alma tiene paz. Eso es el reino de los cielos. Y también nosotros, el núcleo del ministerio que debemos hacer es, tenemos que ser un trasfondo de 3 hoy. Yo también tengo que tener la sanidad. En esta época,
Es una época que necesitamos la sanidad espiritual fundamental. Las personas que están caídas en problemas de Génesis 3 no tienen control de su sentimiento y están perdidos totalmente. Tienen el problema de estar con otras personas y no pueden adaptarse en donde vayan y siempre están enojados. Parece por afuera está normal, pero para adentro está lleno de enojo y explota ese enojo y es una de dos: se suicida o hacen el crimen. Es inentendible esto. Y golpea y mata. ¿Por qué una persona puede matar a otra persona? Esto es problemas mental. ¿Por qué yo mato a la gente? Le pregunta a los delincuentes. Ni siquiera ellos saben por qué matan a la gente. Porque hay muchos llenos de enfermedad, de comparación por otra persona. O sea, cuando me miran, se enojan. ¿Por qué me miras y se enojan? Vean los pandilleros. Siempre tienen ellos muchas heridas, porque cuando desde crecimiento crecieron con muchas heridas. Por eso cuando alguien le mira y se enoja, ¿y cómo podemos sanar a los pandilleros que tienen heridas profundas? Problema mental también es problema, pero el problema de comparación con otras personas es gran problema. No solo los pobres tienen problemas de comparaciones con otras personas. No, vean, esas personas que tienen todo, que tienen mucho dinero, tienen más conciencia de comparación con otras personas. A través de Corona 1.9 y están teniendo más problemas y más preocupantes. ¿Cómo pueden matar a las personas? Y esperan y matan a otras personas. Y matan a personas porque yo amaba a esa mujer y no me busca de vuelta, no me quiere ver de vuelta y lo mata. Es psicópatas. Tampoco es psicópatas, es normal. Y tienen el pensamiento normal. Esto, si nosotros no analizamos espiritualmente, no hay una respuesta. Por eso en el campo hay lleno de estas personas. Por eso les cuestan tanto hablar del evangelio que tienen ustedes. Tienen la presión, tienen el enojo. Ustedes tampoco no sabemos cuándo vamos a ser atacados por alguien, en cuándo, en dónde. Por eso la gente que va en la calle sin la razón matan así. A esto le decimos un crimen de que no me pregunten. No es razón de ese crimen. Si no es el evangelio, tenemos que, en lugar de sanar las personas que sanan a esa persona, solamente es la iglesia y ustedes. Por eso ustedes son médico espiritual. Ustedes son médico espiritual. Ustedes tienen la salvación y saben. Vean, conocen el evangelio. Vean las personas alrededor de ustedes. Es normal. Pero nosotros tenemos que sanarlo espiritualmente. Por eso ustedes no se queden quietos, porque es la imagen de todas las personas que tienen problemas. Al hablar un poco nos damos cuenta el estado de esa persona. Por eso ustedes, a través del objetivo del evangelismo, es muy importante concentrar a sus familiares
하나님이 나를 구원해주고 우리 가정에 복음 못 받는 사람이 있다면 심각하거든요. Y es muy preocupante que nuestros 그래서 familiares 우리가 현장을 no haya 정확히 que 분별하고 haya una 근본 persona 지역을 no 일으키는 creyente. Por 복음 eso 치유 nosotros 시스템을 현장에 tenemos que 활성화시켜 나가야 돼. levantar 그게 뭐냐? este 쉽게 말하면 evangelismo. 다섯 ¿Esto 가지 qué 기초입니다. es? Son los 다락방, 5 팀 사역, bases. 미션홈, ¿Qué es 전문기업, 지기. Darakpan? 이게 무슨 말이냐? Trabajo 개인적으로 en equipo, 활성화시켜 나가는 게 다락방이고 mission 팀 home, 사역이 개인적으로 할 수 있는 거. iglesias 가정을 especialistas 플랫폼으로 삼아서 y iglesia 응답을 누리게 regional. 하는 것이 A 미션홈. través de estos 5 단일 사업하는 tenemos 자기 que 직업을 sanarlo a 통해서 ellos. 그 사업을 통해서 현장에서 Y a 복음을 través de la 전하는 empresa, 전문기. en ese 그 campo, 지역에서 복음 es 확산하는 la 거. iglesia 지기. especialistas. Y 이 entre 다섯 esa 가지 zona, 기초가 compartir la 활성화되는 palabra 만큼 es 현장이 iglesia 변화됩니다. regional. Y 여러분 cuando 사업한 tenemos estos 여러분들은 5 bases, se 모든 termina. 한 사업장도 없이 Que 다 예배 드리시기 todos los 바랍니다. trabajos quiero que 하나님 ustedes 예배해야 hagan el 돼요. culto a 예배가 Dios. 없다. 하나님 Si no 편성됩니다. existe Dios, Dios no nos ocupa. 더더구나 영교에 Más 다니는 que nada, viniendo 운영하는 en la iglesia 사업장에 Yeon, 다락방을 하지 않는다. que no 예배를 안 드린다. hacer darakpan, 그거는 no 뭐 hacen el 다른 culto, 불신자 기업이랑 같지요. es lo mismo 자, que una 마지막으로 iglesia de 우리가 incrédulos. 237 서밋의 여정 Como 서밋이다. último 제가 볼 때 punto, 내가 서밋이 될 것이다가 아니고 no es 여러분이 que yo voy a ser la cumbre, 이미 sino 여러분은 영적 nosotros 서밋이에요. ya somos cumbre 여러분처럼 espiritual. 영적인 비밀을 아는 분은 없어요. 우리 교회에서 No hay 뭐 gente 이름도 que 뜻도 없이 sepa 그냥 뒤끝에 el 앉아 있어도 misterio 나가면 이거에 espiritual. 나가면 Cuando 놀란다 parece que 저거. no es nadie, 아니 pero 전도사고 cuando 왔습니까? salimos y cuando hablamos el 딴 데 가서 evangelio, 말하면 얼마나 otra 말을 iglesia dice, 잘하는지 es un 알아듣지를 pastor, 못한 처음 듣는 말을 확 y hacen 하니까요. las palabras que nunca habían escuchado. 그 정도로 여러분은 영적 Como esto, 서밋이라고. nosotros somos cumbre 따라서 espiritual. 나는 Diga conmigo, 이미 yo 영적 ya 서밋이다. soy cumbre 자, 이렇게 espiritual. 되면 나타나는 Al 여러분의 ser 마음과 así, 생각, 말 모든 Los 자세가 되게 pensamientos, 달라져. 나 mi 영적 actitud 서밋이 es diferente 기도가 달라졌지. y la oración 말하는 cambia. 행동가 달라졌지. La actitud se cambia. 어디를 가든지 누굴 Donde 만나든지 vaya, a quien 하나님 veamos, 말씀을 대언하지요. nosotros hablamos la palabra de Dios. 내 생각, 내 가치 기준이 No 아니고 mi pensamiento, 하나님의 mi 말씀 normas, 기준으로 mi pensamiento, sino 서밋의 a 응답으로 las 가죠. normas de 언제나 la 성도가 palabra de 만나면 Dios. 강단포로 맞죠. Y 차원이 así damos la 다르죠. influencia de 다른 la 사실이에요. cumbre 다른 종교를 espiritual. Es 뭐 diferente. 목사님하고 장로님 Ve a 누가 otras 또 religiones. Los pastores, los presbíteros, los ancianos, los diaconizan a Yahweh. Son siervos de Satanás. Y termina. 그래 남은 게 뭐예요? Y lo que quedó, ¿qué 미움과 es? 분노와 불신밖에 El 남는 게 enojo, la furia 만나서 말씀 y la 포럼하면 incredulidad. 내가 뭐 들은 거 들었는데 포럼하면서 여러분 영혼이 살아나고 새로운 삶이 a través de 주어지고 la 새로운 palabra de 은혜가 Dios en la 성령 iglesia. 역사하지. 아멘. Vivo yo y empiezo a vivir a través de la palabra. Tenemos que tener esa respuesta. 스위스의 기독교 심리학자 Un psicólogo en Suecia, el médico Paul Trunier, 많은 환자들, habló 특히 así, 정신과 환자들을 상담했습니다. especialmente hacen comunicaciones, consultas con los enfermos psiquiátricos. Dijo, la enfermedad grave de este mundo no es la decepción personal, sino que están perdidos, que perdieron su identidad. ¿Quién eres? Ese es el grande problema. No sabe quién es él, quién soy. Después de Génesis 3, este estado de alejarnos de Génesis 3 a Dios es este estado. Por eso nosotros tenemos que ocuparnos, la iglesia tenemos que ocupar de sanar de los 12 problemas por 7 bendiciones de Hijo de Dios. Oro que todos los creyentes de la iglesia Yeon puedan establecerse como la cumbre de sanidad de 237 naciones. Hay una palabra así, conclusión, hay una palabra así. Nuestra valentía es muy importante en esta vida, pero esta valentía, al utilizar junto con nuestros músculos, es más fuerte. Hay una palabra así, la valentía es importante. Es espiritualmente también es muy importante. Cuando hagamos cualquier cosa al principio tenemos con temor y tenemos miedo, pero apenas que empezamos y cuando empezamos la primera etapa, la siguiente etapa, Dios nos ayuda para que podamos realizar las siguientes etapas. Los creyentes, a través de esta invitación de los nuevos creyentes, quiero que ustedes sea un horario de restaurar esta valentía espiritual. Quiero que desafíe. Abra tu boca, yo la llenaré.
que puedan experimentar esta escala de Dios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, que la existencia de la iglesia y a través de esta existencia que nosotros podamos, que estamos con manos, brazos bajos para no invitar a nadie, sino que nosotros podamos desafiarlo y que sea una oportunidad para testificar este Evangelio y que haya que se levante la obra de que podamos salvar a ellos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.